Hola abejas, ¿cómo están? Mi nombre es Chuy Gutiérrez, esto es ¿Qué dicen las abejas? Me encuentro en la ciudad de Guanajuato, vengo a darle una visitada. Me han contado que aquí en Guanajuato hay muchachas muy guapísimas, por eso vine. No se crean, vengo aquí a visitar a un amigo mío, se llama José de Jesús Cordero, mi tocayo, así que él nos va a platicar un poquito sobre el patrimonio tangible y también sobre el Teatro Juárez. Así que vamos con él a ver qué nos puede platicar. ¡Vamos! Maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien aquí. A ver, platíquenos un poquito sobre el Teatro Juárez. Mira, el Teatro Juárez se empieza a construir en la segunda parte del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz elige a Guanajuato como uno de los lugares más representativos de la cultura. Y el Teatro Juárez es un estilo arquitectónico ecléctico, que es la mezcla cuando José Noriega quiere realmente representar algo importante como arquitecto. Claro. El eclecticismo es la mezcla de los estilos como el neoclásico. Las columnas hablan de ese estilo neoclásico estriado, pero en el interior del Teatro Juárez su cubierta es con estructuras metálicas, y es esa mezcla de lo que sucede a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial, y el presidente Porfirio Díaz lo que quería era que México tuviera una connotación de Europa para dar mayor realce y tener esa relación. Este inmueble es realmente el ícono de la cultura de Guanajuato y de México. Tiene su historia, se puede decir que antes de este edificio estaba un hotel, pero el hotel lo que hace es, en la parte de abajo había un convento de los dieguinos que podemos ver más adelante, que con las lluvias desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX lo que hace es inundar. Entonces lo que hacen es subir los niveles. Se inaugura en 1903 por Porfirio Díaz. Okay. Porfirio Díaz viene a Guanajuato a inaugurar no solamente este inmueble, sino otros inmuebles. Y esta es realmente la representación más importante de lo cultural y lo artístico, tanto en su tiempo como ahora. Y yo puedo considerar que es el templo de la cultura y del arte, por lo que sucede en el Cervantino, por lo que cotidianamente el Instituto Estatal de la Cultura, que es el que administra este inmueble, eventos culturales, artísticos, música, ópera, etcétera. Entonces esto es parte importante de la vida cotidiana y cultural que sucede en Guanajuato todo el año. ¿Hay otro lugar que nos quiere enseñar, maestro? Si quieres, vamos a las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato es un ícono en la educación en Guanajuato, por eso es nuestra máxima casa de estudios, a pesar de que hayan surgido otras universidades respetables en el estado. La máxima casa de estudios, pues se denomina así, por ser realmente importante y que sufre una transformación organizativa al crear 4 campus para tener mayor servicio a la población del estado de Guanajuato, pero las escalinatas y el edificio central son realmente representativos para los habitantes, para los turistas, pero sobre todo para los estudiantes, porque ahí se toman la foto cuando se van a graduar, ¿no? Entonces, los estudiantes de cualquier carrera de la Universidad de Guanajuato, asisten en Salvatierra, en Irapuato, en León, en Celaya, etcétera, vienen aquí a las escalinatas y se toman la foto con su toga, porque es parte importante de una tradición educativa, de la finalización de los cursos de cualquier carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No, está bien, yo cuando me gradué, ahí me tomo mi fotito. Ah, claro, con tus amigos, con tus compañeros, con los que has compartido tantos años de carrera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, abejas, ahora sí nos encontramos en el edificio de la Universidad de Guanajuato. A ver, maestro, platíquenos qué debemos de saber, qué no debemos de saber. Algo así. ¿Qué mitos, leyendas, está embrujada? No. No sé qué. No, resulta que ese es el edificio central.
Aquí se encuentra el rector general, las oficinas centrales de ciertas gestiones que se tiene que hacer y el departamento de Derecho y algunas maestrías y doctorados. Entonces se puede decir que este es el elemento más importante de lo que viene a ser el edificio del rector general, donde aquí se toman las decisiones con el Consejo General Universitario y es la referencia de los otros campus que hay en la Universidad de Guanajuato, como lo mencioné anteriormente. Pero esto es realmente importante. La gente se apropia simbólicamente de las escalinatas. Lo mismo sucede con las escalinatas del Teatro Juárez. La gente se apropia simbólicamente, que quiere decir no materialmente, sino simbólicamente se sienta y es parte de ello. Es parte importante, aunque sea de momento para esperar a una persona, pero este es un símbolo en la ciudad, en la educación y en los habitantes. A ver, platíquenos un poquito de la construcción, ¿qué sería barroco? No, mira, hay una mezcla importante de elementos neoclásicos, por ejemplo, barrocos, elementos que dan parte importante de la historia. Yo podría decir que es el resumen de la historia estilística de la ciudad y que está plasmada aquí. Quien diseñó y construyó esto tuvo la visión de dar elementos para que hubiera un diálogo de este edificio con el resto de los inmuebles históricos. Este inmueble no está catalogado aún como inmueble de valor histórico arquitectónico. ¿Y eso no es por qué? Porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia dice los inmuebles de valor histórico arquitectónico son a principios del siglo XX hacia atrás. Okay. Y este es un inmueble, yo creo que erróneamente, es un inmueble de la primera mitad del siglo XX, pero no necesariamente riñe con los demás inmuebles, sino dialoga arquitectónicamente, pero lo más importante que a veces no se aprecia es la apropiación de los usuarios, que son los estudiantes, que son los habitantes, que son los profesores y que tiene un valor para el turista. El turista cuando viene a la ciudad de Guanajuato quiere entrar al edificio central sin saber que no es catalogado como inmueble de valor histórico arquitectónico, ¿no? Bueno, maestro, a ver, nos va a llevar a otro lado, otro sitio interesante, muy sí, bonito. Claro. Hemos visto muchos lugares muy bonitos, me han gustado el de Guanajuato, el teatro, el museo, aquí en la placita. Ajá. A ver, ¿ahora dónde nos va a llevar? Si quieres vamos al Mercado Hidalgo. Ok, me parece perfecto. Para poder ver esta dualidad del ecléctico industrial cuando Porfirio Díaz crea no el Mercado Hidalgo, sino que se dice, hay datos que le dicen que se diseñó para que fuera una estación de ferrocarril y la mayoría de los materiales se trajeron de Inglaterra y de Francia, sobre todo los metálicos. Esta es la Plaza de San Fernando. La Plaza de San Fernando es importante porque el piso lo diseñó Chávez Morado, un artista guanajuatense, parte importante de los artistas de Guanajuato, lo diseñó y lo construyeron. Pero esto era el patio de una hacienda de beneficio. Entonces, las haciendas de beneficio lo que hicieron fue dejar elementos para que la ciudad creciera. Antes aquí había una escuela primaria. Esto, lo que se ve alrededor son inmuebles de valor histórico arquitectónico, pero si te das cuenta, no hay tanta estética predominante como lo que acabamos de ver. Empieza a descender la calidad arquitectónica y estética. ¿Por qué? Por quienes invirtieron en estos inmuebles. Y esto es parte fundamental a donde vamos a ir caminando, y más allá ya los inmuebles bajan de calidad y de elementos, pero este lugar, que es el Templo de San Roque, que es importante porque en su atrio, Enrique Ruelas, donde hay la estatua ahí, él fue el iniciador de los entremeses cervantinos. Entonces,
los instrumentos cervantinos que fueron elemento importante para el Cervantino. Entonces, ¿Fue uno de los iniciadores del Cervantino? no, de los entremeses, y de ahí surge los actores para crear el Cervantino, que en su momento tenía ciertas características. Entonces, en el atrio, llamado de una manera, es parte importante donde se celebran las representaciones teatrales. Y esto da pauta a que se construya un escenario para ver no solamente los entremeses cervantinos, los eventos del Cervantino, sino actividades sociales y culturales, ¿no? Está muy padre, ¿no? Aquí, Claro. ¿qué serían? Candeles. Sí, o sea, mecheros, ¿no? Es decir, para iluminar, para dar la sensación de la colonia, ¿no? Y este callejón es de los únicos que se conserva empedrado en la ciudad. El gobierno municipal anterior quiso levantarlo para ponerle pórfido y los habitantes se opusieron porque es parte de identidad de lo que sucedía en Guanajuato. Entonces, y el mercado Hidalgo se empieza a construir a finales del siglo XIX y se termina en 1910, antes de la Revolución Mexicana. Algunos historiadores dicen que aquí estaba una plaza de toros, ¿no? Entonces es parte importante, pero este es un ícono importante del avance tecnológico y científico de México. ¿Qué quiere decir? La dualidad del eclecticismo industrial. ¿Qué quiere decir esto? Materiales de construcción metálicos traídos del exterior en barco para ensamblarse aquí. Entonces, como te comenté hace un momento, posiblemente era una estación de ferrocarril convertida en un mercado, pero las características de la propia construcción data de esa benevolencia de la época, y que Porfirio Díaz vino en 1910 a inaugurar. Entonces es parte importante de la historia de Guanajuato, y que Guanajuato... ¿Pero cuando vino Porfirio ya estaba, o él ya estaba él ya lo había como mandado a construir, y realmente lo viene a inaugurar como uno de sus edificios últimos de sus 30 años de mandato, ¿no? Algunos historiadores dirán como dictador, ¿no? A ver, maestro, usted nos platica de muchos lugares, pero a ver usted, ¿cuál es el más favorito? ¿Qué es el lugar que más visita, aparte de la escuela? Bueno, mira, yo creo que la ciudad, el centro histórico, tiene tantas características y tantas sorpresas que cada vez que... Cuando tú me encontraste, ¿sí? yo estaba tomando fotos del Teatro Juárez, porque no se puede ver todo en un solo momento, hay que volverlo a redescubrir, y como puedes ver, hay una restauración de los elementos para poder darle mantenimiento y seguir el uso. Claro, con el paso del tiempo y las actividades económicas y administrativas, hace que lo que era este mercado tenía ciertas características que ahora ha venido un poco en decadencia por lo que se vende, por quienes vienen y por los centros comerciales, por las tiendas de autoservicio, ¿no? Es decir, a veces nosotros preferimos ir a una tienda de autoservicio o a un centro comercial a comprar toda una serie de productos, y aquí se encuentran ciertos productos tal vez más frescos, pero esto es parte importante de la historia. Es parte de Guanajuato. Sí, claro, claro. Así es. Bueno, abejas, por último estamos aquí en la Alhóndiga de Granaditas. A ver, Cordero, este también es un inmueble catalogado. Sí, a ver, platícanos. Es parte de la historia de Guanajuato. Es parte importante cuando el Pípila entra con la loza en la espalda y penetra a este granero ocupado por los españoles, y es parte importante del inicio de la guerra de independencia, que es parte de la libertad de los mexicanos. No, pues está muy padre. Pues muchísimas gracias, No, por Cordero. nada. Hasta aquí ya terminamos. Fue muy padre las historias que nos contaste en todos los inmuebles que fuimos visitando.
pues también invitar a nuestras abejas o a todo el público en general, pues que venga a Guanajuato. A León, a Salvatierra, a Claro, Celaya, que conozcan su a historia, Irapuato, claro. Que conozcan su historia, eso es lo más importante, porque si no conoces historia, pues ¿para qué vienes? Claro. No se crean. Bueno, pues ya lo saben, abejas, los invitamos. Si no conocen Guanajuato, aquí con el maestro Cordero les va a dar una guía, él va a ser aquí el organizador. No, pues vámonos ahora para acá y vámonos para acá. Cuenta muy buenas historias aquí, mi tocayo Chuy. Muchas gracias. Bueno, pues recuerden darle like, suscribirse, comentar en el video si te gustó, qué te gustaría conocer más de Guanajuato, si has visitado algunos lugares de Guanajuato y que no conocías su historia, coméntanos. Nos vemos hasta la próxima, aquí con mi amigo Cordero. Hasta la próxima.